Puedes tomar tu lugar, amada iglesia. Qué bendición de verdad es poder vivir. Es una bendición que podamos estar aquí en la casa de Dios. ¿Lo consideras así, iglesia? Una bendición. No es una carga como, ay, no. Pues ya, como para pasar lista, como para no terminar mal el año, no cerrarlo mal. Yo espero que lejos de una carga, el poder venir a la iglesia sea un placer, un deleite, una oportunidad, una enorme bendición. Amén. Es como para poner tu atención, iglesia. Es mi voz de mando. Ahí estamos. Sí, ok. Bien. Mira, iglesia, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en 2 de Samuel capítulo 17, versículos 23 al 29. Hoy tenemos la oportunidad de cerrar una serie más este año. Esta serie se tituló ¿Quién está en el timón? Y hoy terminamos de observar el capítulo 17, pero quiero decirte que no ha terminado la narrativa y no ha concluido esta historia, no se ha desenlazado. ¿Qué ocurre con la vida de Absalón? Pero, sin embargo, sí vamos a cerrar hoy la serie. Vamos a tener este cierre de serie. Y yo espero que Dios hable a tu vida, hermano, como ha hablado a la mía. De verdad deseo que hoy prestes atención. Mira, ya gastaste gasolina, ya veniste aquí. A lo mejor tú querías quedarte en casa a ver Netflix o, no sé, algún programa por ahí en la tele, pero ya estás aquí. Vamos a hacer que valga, vamos a prestar atención, vamos a, con toda intención, buscar o llevarnos ese gran consejo de parte de Dios. Amén. Hay una garantía, hermano. Mira, yo te lo he dicho siempre, yo conmigo no hay garantías, pero con la palabra de Dios sí. Si tú prestas atención y escuchas la voz de Dios, te aseguro que vas a ser muy bendecido. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí en 2 de Samuel, capítulo 17, versículos 23 al 29. Pero Ahitofel, viendo que no habían seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y queso de vaca, para que comiesen, porque decían el pueblo que el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Y en esta porción de la escritura vemos las últimas líneas del capítulo 17. No la conclusión de la historia, pero sí las últimas líneas del capítulo 17. Y mira nada más en esta parte de la escritura vemos lo que ocurrió con la vida de Ahitofel, vemos la conclusión, ahí sí, el término de la conclusión de la vida de Ahitofel. Y rápido para contexto, nada más como para tenerte ahí en contexto. Recuerda que Absalón inicia una revolución, ¿verdad? Una revuelta en contra de su propio padre, pero yo creo que no pensaba llegar tan lejos. Llegó un punto en que no sabía qué hacer, y empieza a buscar consejeros y buscó al menos a dos, ¿verdad? Ahitofel y Husai. Pero dice la palabra de Dios que Dios permitió que Absalón escogiera el consejo de Husai, un consejo que lo ponía al frente de la batalla, mientras que el de Ahitofel lo excluía de la batalla, el de Husai lo exponía. Aquí es lo extraño porque tomó el que más le perjudicaba en todo caso, el que más riesgos le causaba. Pero dice la Biblia que al ver a Ahitofel que no siguieron su consejo, él enalbardó su asno y se fue a su casa, ¿verdad? El equivalente es como, ya no juego, voy a recoger mis Barbies y me voy. Estaba enojado porque dijo, no me hicieron caso. Y fue, fíjate, aquí vemos nuestro primer punto en el versículo 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner en orden su casa, después. Aquí vemos
nuestro primer punto, y a mí me gustó llamarle los extremos en un mismo hombre. ¿Cómo se llama, iglesia? ¿Por qué le pusimos los extremos en un mismo hombre? Porque el hombre es así, hermano, el hombre es muy extremo. El hombre a veces se va a las dos puntas, ¿verdad? A los dos extremos. Y aquí lo vemos en un mismo hombre porque sí lo vemos muy ordenadito, muy disciplinado. No quiso dejar ningún asunto inconcluso en su casa, ningún papeleo en trámite. Fue a su casa y puso orden en ella, pero para suicidarse. Entonces escucha esto. Tú puedes ver a un hombre muy ordenado, muy disciplinado, muy organizado, muy limpiecito, pero el problema es su condición de alma. ¿Vas escuchando esto, iglesia? Porque tú y yo podemos observar a gente muy limpia en su hogar, a gente muy ordenada en su hogar, muy disciplinada aún en su vida misma. Son personas tan responsables, tan disciplinadas que terminaron su carrera, que tú las ves muy bien, pero en realidad su alma, iglesia, su alma está vacía. Y ese es un punto importante que tú y yo tenemos que considerar. Tú no solamente eres cuerpo, tú no solo eres intelecto, también eres espíritu. Y el Señor siempre ha buscado, aunque tú y yo podamos cuidar de nuestra vida en todas las direcciones. Con esto te quiero decir que no es malo cuidar de tu cuerpo, no es malo cuidar de tu intelecto y incluso cultivarlo, pero no olvides que eres alma. Y hay muchas cosas que también se tienen que arreglar ahí. Porque si tú y yo observamos la vida de Absalón, Absalón no quiso dejar ningún asunto desordenado, pero su vida, ¿cómo estaba, iglesia? Bueno, según la narrativa de la Biblia, pues era una persona que estaba un poquito mal o un tanto muy mal. Porque uno de los consejos de Ahitofel, no se te olvide, que fue acostarse con todas las concubinas de su padre. ¿Cierto, no, iglesia? Le dijo a Absalón, ve y acuéstate con las concubinas de tu padre a vista de todos. Eso te hablaba de la condición de su alma, iglesia. Te hablaba de lo pervertido, de lo desviado que estaba. Pero eso sí, iglesia, pasó a dejar ordenada su casa y luego se suicidó. ¿Sí ves un extremo aquí interesante? Muy ordenadito en casa, pero súper mal en su vida espiritual. Súper desordenado, súper mal, súper extraviado. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo 12, 43 al 45. Escúchalo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando de reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla, escucha bien, desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Escuchaste este texto, iglesia? Nos habla ahí de un panorama interesante, porque habla de una persona que ha sido libertada espiritualmente. ¿Cuántos aquí han sido libertados espiritualmente? Amén, gloria a Dios. Uno que otro no, pero la mayoría. Hemos sido libertados por Dios, ¿verdad, iglesia? Porque había opresión en nuestra vida, el enemigo quería destruirnos o nada más quería dañarnos, iglesia. No, él quería robarte, matarte y destruirte. A eso viene. Entonces, fíjate lo interesante. Dice la palabra de Dios que el demonio se va por un tiempo, pero luego dice, espérate, ¿qué acabo de hacer? Voy a regresar a mi casa. ¿Y cómo encuentra la casa, iglesia? La encuentra barridita, adornadita, arregladita, administradita, todo bien bonito, pero la encuentra vacía. Cuando la vida de una persona está vacía, iglesia, no importa cuánto orden hay alrededor tuyo, tú y yo estamos en peligro. ¿Estás escuchando esto, iglesia? Ahitofel fue a ordenar su casa, pero no fue a ordenar su alma. Y escucha bien, amada iglesia, quizá hoy tú estás viniendo a este lugar, pero espero que lo que más quieras es ordenar tu alma. Ordenar las cosas que están frente a Dios. Porque a lo mejor en tu casa no dejaste ropa sucia. A lo mejor en tu casa no hay trastes que lavar. A lo mejor en tu casa todo está pulcro. Pero ¿cómo está tu alma? Esa es la gran pregunta que nos ofrece la Biblia el día de hoy. A lo mejor tú eres una persona muy responsable y tienes las cosas todo bien ordenadito, ¿verdad? El otro día vi a una hermana con una agenda y tenía ahí sus pagos bien ordenaditos. Ahí a Karen, ¿alguien conoce a Karen? La esposa de Rubén Calderón y tiene así sus sobrecitos de todo, ¿no? Despensa y
y me pareció interesante ver su administración. Ella tiene ese don. Y qué bueno, ¿verdad? Las mujeres por lo regular son muy bien administradas, muy ordenaditas. Pero ¿cómo está nuestra alma, hermanos? Eso es lo importante. Porque Ahitofel fue a ordenar su casa, pero no ordenó su alma. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que estemos a cuentas con Él. ¿A cuentas con tu casa o a cuentas con Él? ¿Dónde hay más orden en tu vida, iglesia? ¿Hay más orden en tu casa o hay más orden en tu alma? Esto no significa que dejes o descuides una cosa por la otra, pero no se te olvide que eres espíritu, alma y cuerpo. Amén. Mira lo que también nos abona Lucas 10:38 al 42. Al parecer, hoy voy a hacer toda la chamba, hermanos, pero espero me llegue ahí un bono. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muchas gracias. Ahora, en este texto dice la palabra de Dios que habían dos mujeres, ¿verdad? Ahora, ¿quién fue la que invitó a Jesús a su casa? ¿Quién le abrió la puerta? Fue Marta, ¿verdad, iglesia? No, me encanta su participación porque, híjole, hasta uno se siente cómodo con esto. Fue Marta, ¿verdad, iglesia? Entonces, me llama la atención que Marta lo recibe, Marta lo invita, Marta, pero en realidad, ¿quién fue la beneficiada? María. ¿Por qué? Porque escucha, ahí claramente dice, se sentó a los pies de Jesús. No es porque era una floja, ¿verdad? Ahí. Es porque ella le prestó atención. ¿Por qué crees que está sentado, iglesia? Porque cuando nos sentamos, iglesia, buscamos prestarle atención a Dios. Porque lo que nos está diciendo es algo importante. Fíjate, yo estoy medio legalista en algunas cosas porque sí, claro que es válido, pero he escuchado personas que dicen, no, es que yo sí tengo tiempos con Dios. Yo sí platico con Dios. Mira, mientras lavo los trastes, platico con Él. Mientras hago mis quehaceres, estoy con Él. O sea, sí es válido, ¿verdad? Es válido y es noble y es creíble. Pero ¿sabes qué, iglesia? Dios merece tu atención y respeto. ¿Por qué somos beneficiados? Porque paramos nuestro día, detenemos, hacemos un stop, que quizá a algunos les cuesta mucho más trabajo hacer ese stop que a otros, y le ponemos toda la atención a Dios. Es como si yo llegara a la casa de alguno de ustedes. Vamos a pensar en la hermana Jackie Piña. Llego a su casa y le digo, vengo a darle un gran notición. Un tío ahí olvidado le dio una herenciota, pero de aquellas. Sí, a ver, pásale por ahí. Mientras barro me dices, ¿tú qué pensarías de esto, iglesia? Mientras lavo los trastos me vas diciendo qué me dejó el tío. ¿Le está poniendo interés, importancia, aprecio? Claro que no, iglesia. Claro que no, iglesia. Y Dios demanda de nuestra atención porque lo merece, porque es un Dios digno de toda nuestra atención. Eso lo acabamos de cantar en cantidad de veces. ¿Cierto o no, amada iglesia? Entonces, ¿por qué fue bendecida María? Porque se sentó, tomó un tiempo. No solo se trata de abrirle el espacio a Jesús. Marta abrió su espacio, pero María abrió su corazón. Marta abrió la puerta, pero María abrió su entendimiento. ¿Escuchaste eso, iglesia? ¿Dónde estás tú? ¿Eres una Marta afanada y turbada con muchos quehaceres? Ahora, fíjate nada más. Marta no era una fodonga, andaba haciendo quehacer, andaba limpiando, no sé, lavando trastes, quién sabe qué estaba haciendo, pero no estaba de holgazana, estaba haciendo algo. Sin embargo, iglesia, aquí Dios es una comparativa impresionante. María ha escogido la que mejor. Di conmigo esa palabra bien fuerte, la mejor parte. Sí, bueno, sí. Tú estás hoy así, en la mejor parte. Allá hay muchas cosas que hacer, iglesia, allá afuera ahorita. Hoy domingo, mira, hay muchos restaurantes abiertos, muchas actividades dispuestas para entretener. Hay mucho, pero tú elegiste la mejor parte. Sí, no se te escucha como que elegiste la mejor parte. Es como, sí, es la mejor parte. No sé.
Ojalá que sí, ojalá que tu corazón arde y diga, sí, sí, escogí la mejor parte. Sí, porque aquí está bendiciendo a Dios mi vida, está instruyéndola, está nutriendo, me está sanando, está vendando, no sé. Espero que eso esté en tu alma, iglesia. Amén. Entonces, fíjate lo interesante de este versículo. Dios le hace una comparativa bien clara, bien clara. Ella escogió la mejor, porque aquí se trata de escoger, iglesia. Aquí se trata de elecciones. No es una imposición. ¿Lo entiendes conmigo así? Aquí nadie está porque debe estar. Aquí está porque quiere estar. Y es lo que ocurrió con María. Esa fórmula se cumplió en María. Ahora vamos a observar Mateo 16, 26 al 27. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Gracias, ya. Este texto nos da otra dirección también y suma mucho a la instrucción que estamos recibiendo. Porque dice, ¿qué aprovechará? ¿Qué ganas? ¿Cuál es el beneficio de una persona que gana el mundo entero? No te habla otra vez de un fracasado perdedor. Te habla de una persona exitosa, ¿cierto o no? Cuando dice, ¿qué gana un hombre que ganó? ¿Qué ganó? Sí, no sé si lo entiendes conmigo así. ¿Qué beneficio tiene una persona exitosa que ha ganado, que han conquistado el mundo entero, pero que perdió? Su alma. Volviendo a nuestra cita de estudio, Ahitofel era una persona que ordenó su casa, pero no ordenó su vida. No tenía su alma alineada a la voluntad de Dios. Y ese es el problema de la vida del hombre. Que a lo mejor nosotros, iglesia, hemos hecho grandes esfuerzos porque nuestra vida tenga un aparente orden. Estoy casado, tengo hijos, tengo casa, tengo profesión, tengo todo en orden. Sí, pero qué bueno que has logrado organizar tu vida y no estás desperdigado y desobligado y extraviado. Qué bueno, qué bendición. Pero ¿y qué de tu alma? Porque ganaste el mundo entero. Pero ¿y tu alma? Dice la palabra de Dios ahí, ese texto que nos abona muchísimo. Que ganar el mundo y perdiera su alma. ¿Qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Tú crees que Jesús ya viene pronto, iglesia? Espero que no solo sea una palabra trillada para el pueblo cristiano. Ah, sí, Cristo viene pronto. No, sí, Cristo viene pronto, iglesia. Él no tarda, Él está a las puertas. Y sabes, si tú y yo entendemos que Él está a las puertas, lo mejor que podríamos hacer es hacer maletas. ¿No te parece eso? Hay que hacer maletas, iglesia. Este año que viene Dios ha dado una visión para PIP. ¿Alguien recuerda la visión 2023 de PIP Pachuca? Más oración que nunca. Qué bueno que lo tienes en tu mente. Pues la visión 2024 que el Señor ha puesto en nuestro corazón es eso. Vamos a esperar la segunda venida de Cristo y vamos a preparar nuestra vida. Y yo creo que este 2024 todo estará dirigido, iglesia, a nuestros sermones, nuestras ministraciones, todos nuestros estudios y los esfuerzos espirituales de PIP Pachuca a que tú y yo nos preparemos para nuestro encuentro con Jesús en las nubes. Vamos a dejar las cosas en orden, sí, pero en orden en el alma. Amén, iglesia, no importa los trastes, ¿qué más da? Dicen que los trastes son más fieles que los hombres, siempre te están esperando. Y si es cierto, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, iglesia, vamos a confiar en preparar nuestra vida delante de Cristo para esperarlo en las nubes. Oye, ya viene Cristo, entonces me voy a preparar, voy a estar listo para ese encuentro con Jesús en las nubes. Amén, iglesia. Vamos entonces ahí a nuestro segundo punto, versículo 23. Dice, 23 parte B, se ahorcó y murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y es aquí donde vemos los dos extremos en un mismo hombre. Tan sabio como para ordenar su casa, tan necio como para suicidarse. Dos extremos en un mismo hombre. Tan sabio como para ordenar su casa, porque poner en orden la casa es algo correcto. Y ya la regué. Alguien puso su caca. Yo no fui el culpable. Fue Gerardo. Tan sabio como para poner orden en su casa, tan necio como para suicidarse. Y vemos en esta parte de la escritura ahí una salida muy cobarde.
¿verdad? Ahora, no es el único, ¿verdad? No es el único Ahitofel suicida en la Biblia. Hay muchos hombres que se suicidaron. Y yo creo que podemos aprender mucho de esto. Tú y yo podemos decir, ay, no, pero ¿cómo? Ese punto, páseselo, pastor. ¿Cómo es posible que vamos a hablar del suicidio? Eso ni siquiera se pronuncia aquí. Que no, ¿cómo te va a pasar por la cabeza el suicidio? ¿Sabes? No te imaginas. El corazón del hombre es peligrosísimo, iglesia. Apenas ayer estaba yo hablando con Rubén Chapa y platicábamos que uno no sabe. O sea, en la iglesia se ve de cada cosa. Y tú dirías, no la hagas, pero viene a la iglesia. Sí, pero entre nosotros hay hombres que golpean, entre nosotros. Aunque tú pienses y nos veamos con caras de ángeles y que más nos faltan las alas para volar, aquí hay golpeadores. Hay personas viciosas, hay personas adictas, hay personas perturbadas. ¿Cierto o no, iglesia? O somos un puñado de puros querubines. Oh, por eso estamos aquí, porque estamos enfermos, porque necesitamos un médico, venimos a Dios. Ahora, lo peor que puede pasar es que nos consideremos que no necesitamos intervención. Es lo peor que puede pasar. Pero si venimos aquí es porque necesitamos a Dios, ¿cierto o no, iglesia? Entonces, no puede decir, no hay que hablar de eso. No, sí hay que hablarlo, porque puede estar pasando. Yo espero en el nombre de Jesucristo que en nuestras mentes no haya un espíritu de suicidio en este momento. Que nadie haya pensado siquiera en que la salida para sus problemas es el suicidio. Pero si fuera el caso, iglesia, pues aquí está la palabra del Señor como un antídoto que te va a liberar antes de. Mira lo que ocurrió con la vida de personas que se suicidaron. La Biblia dice en Jueces 9:54. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató, y su escudero le atravesó y murió. Muchas gracias. Este primer hombre también fue un hombre que levantó una rebelión y no lo logró. Los jueces eran elegidos por Dios conforme a la soberanía del Señor, pero el Señor los levantaba indiscriminadamente. No había un patrón, no había un común denominador para levantar un juez. Hoy podía levantar a uno de una tribu, mañana de otra, y así hacía. En cambio, con la monarquía de Israel era más predecible porque era generacional. Es decir, los hijos eran los que iban a ser los siguientes reyes, los primogénitos en específico. Pero este hombre dijo, ¿por qué no yo podría hacerlo? Y empezó a levantar ahí su revuelta, pero no lo logra. Y como no lo logra, se suicida. Así que tú y yo podemos resumir la vida de este hombre en alguien que por capricho murió, por berrinche, porque no logró lo que quería. No logró lo que quería. A lo mismo que Ahitofel no logró lo que quería, hoy también vemos a este personaje que no logra lo que quiere y se suicida. La frustración, iglesia, te puede llevar a lugares tan oscuros y sin retorno. La frustración. No hemos hablado tanto de la frustración, pero la frustración es un síntoma, es un sentimiento que tenemos que saber llevar. Porque hay gente que no sabe lidiar con la frustración. No sabe perder, no sabe cómo digerir, no ganar o que no sucedan las cosas como les gustaría que sucedan. ¿Te ha pasado? Porque mira, te va a pasar muchas veces. Muchas veces va a sucederte que no te van a salir las cosas. Y tienes que aprender a lidiar con eso. A mí, ¿sabes qué? Yo lo aprendí un poco con mis hijos. Porque eso se ve mucho con las tareas, ¿verdad? Porque a veces vemos al hijo batallando y pobrecito está llorando de que no le sale. Le voy a ayudar. Pero ¿qué crees? Le hiciste un gravísimo daño. Porque debe lidiar con eso. El otro día fuimos a una fiesta y de repente había unos niñitos grandes y estaba llorando mi hijo. Yo ¿qué pasó? No, pues me dijeron, y ya papá gallo quería decir al chamaquito, canijo. Pero no, tienes que aprender a dejarlos. Tienen que saber lidiar con el rechazo, con la frustración, con todo eso, porque si no, iglesia, si no lidian ellos, ¿cómo van a conocer a Cristo en medio de esos escenarios? Dios se quiere glorificar a Dios en sus vidas, en esos escenarios donde a veces no se puede. Yo quiero nada más contextualizarte esto, ponerte rápido en escenarios.
Dios te prometió sanidad. O sea, Dios te dijo, ¿vas a sanar sí o sí? No, ¿verdad? Y tenemos que aprender a saber llevar una enfermedad. Apenas Mimi me decía una palabra en la semana. Dios le dijo a Pablo, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y Pablo rogaba, oye, quítame este mal, pero decía, no, yo no te prometí sanidad, te prometí salvación. ¿Puedo sanar? Claro, puede sanar, Señor, si quiere. Pero a veces no lo recibimos y nos frustramos. No nos dan el trabajo que queremos, nos frustramos. No nos dan aquello, nos frustramos. No se da una relación con una persona, nos frustramos. Muchas cosas te van a llevar a la frustración. Y si tú observas la vida de Aitofel y la vida de este otro personaje que acabamos de ver en Jueces, te darás cuenta, iglesia, que una frustración que no sabes llevar te puede llevar hasta el suicidio. O sea, así de grave, así de grueso. ¿Cierto o no, iglesia? Vamos a ver a otro suicida ahí. Vamos a ver nuestro Sweet Squad el día de hoy. Nuestro escuadrón suicida. Vamos ahí a 1 Samuel 31, 1 al 4. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Otro hombre que se suicidó fue Saúl. Un hombre, iglesia, que de verdad es triste su situación, su caso, porque Saúl fue el primer rey de Israel. Su elección fue extraordinaria. Su ungimiento, su llamamiento, los recursos con el que el Señor lo rodeó fueron extraordinarios. Tenía todo para tener una victoria. Es más, experimentó el respaldo de Dios en algún punto de sus batallas. Tuvo mucho de Dios, pero híjole, ¿qué crees? Llegó un punto en el que la envidia pudo más en su vida. Un cantito, un corrido decimos por ahí, un corrido bélico. Empezaron a decir, Saúl mató sus miles, David sus 10,000, y eso lo llenó de mucha envidia y coraje, y dedicó el resto de su reinado y vida a perseguir al enemigo que no era el enemigo, al enemigo equivocado. Se puso a perseguir a David. Todos sus esfuerzos, su tiempo, su trabajo, sus pensamientos era matar a David, mientras que su verdadero enemigo se fortalecía, los filisteos. Cuando los filisteos más fortalecidos lo atacan, pues ganan. Y una vez acorralado, fíjate nada más, acorralado Saúl, su salida fue: voy a suicidarme. Y se aventó hacia la espada, iglesia. ¿Hasta dónde nos puede llevar la envidia? Tú y yo diríamos que no muy lejos, pero mira la vida de Saúl. Por envidia, por no obtener lo que quería, por el coraje que le tenía a David. Qué extraviado terminó, qué fin tan triste, ¿no te parece? Teniéndolo todo, siendo el primer rey de Israel, y fue una persona que se suicidó. Una persona que, teniendo todos los recursos para la victoria, hoy lo vemos en el fracaso total. Vamos a ver uno más. Primero de Reyes 16, 18. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. Así es, otro rebelde. Zimri también, lo mismo, iglesia. Vemos un hombre que no aceptó la decisión de Dios del reinado y dijo: yo quiero ser rey, ¿por qué no? Va y promueve su reinado, fracasa, porque Dios nunca, escúchalo bien, espero se te quede claro, Dios nunca está del lado del rebelde, nunca, nunca. Tú tendrás razones muy lógicas, suficientes, sólidas, pero Dios nunca estará del lado del rebelde. Ahí tienes la vida de Miriam. ¿Te acuerdas cuando murmuró de Moisés, iglesia? Y lo que dijo de Moisés era un argumento sólido. No estaba tan deschavetado, no estaba tan mal. El problema es que, ¿de qué lado está Dios? Siempre está del lado del que Él eligió. Y sabe, cuando Dios elige a una persona, iglesia, lo elige desconociendo sus errores, como: ay, no me esperaba que le iba a regar.
híjole, esto sí no lo apoyo. No, él lo elige sabiendo todas sus aciertos y desaciertos. Dios siempre va a estar del lado de su elección. Nunca va a ponerse del lado de un rebelde, iglesia. Y ojalá ese sea un principio que tú y yo abracemos. Dios nunca apoya rebeldes, aunque tengan argumentos sólidos. Y fue el caso de Zimri. Y Zimri llegó al mismo punto que todos los rebeldes que hemos estudiado hasta el día de hoy, que se resistieron a las elecciones de Dios. La muerte, iglesia, y se suicidó de la misma manera. Pero vamos a ver, no podíamos hablar de suicidas sin hablar del que más conocemos, Judas, ¿verdad? Ahí en Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Gracias. Judas no solo tuvo las mismas ventajas de Saúl, sino todavía más. Tuvo al mejor maestro, tuvo al mejor amigo, tuvo a Jesús a su lado. Y aún así llegó su punto hasta ahí, al suicidio. Suicidio. Yo creo, iglesia, que sí, efectivamente el suicidio es una salida, pero es una salida necia. Es el punto en el que el hombre pierde la razón, el control de su vida, el deseo de vivir, iglesia, y sí es un espíritu de muerte el que permite llegar a una conclusión así de vida. Vamos a nuestro tercer y penúltimo punto, ahí en el versículo 24 al 26. Vamos a avanzar. Versículos 24 al 26. David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galad. Hasta aquí. Y en este punto, iglesia, observamos algo interesante. Un acto de Absalón. Y la verdad es interesante porque Absalón hizo muchísimas cosas muy malas, pero aquí dice que él cruzó el Jordán. Y al leerlo te parecerá ordinario y común. Pues cruzó el Jordán, ¿qué de raro tiene? ¿Cuál es lo extraordinario? Entonces yo quiero contextualizarte que el Jordán era un río impresionante, iglesia. Era pues, no sé, iglesia, no era fácil cruzarlo. Tanto que incluso milagrosamente Dios le abrió, ¿cierto o no, iglesia? Entonces, el que lo haya cruzado Absalón con toda la gente es una gran hazaña, ¿eh? O sea, no podíamos pasarlo derecho. Teníamos que mencionar que lo que hizo Absalón no fue algo pequeño, cruzar el Jordán. De verdad que muchos israelitas incluso por mucho miedo no cruzaban el Jordán hasta que milagrosamente Dios o se los abría o la instrucción era muy clara, pero no era fácil cruzarlo. No sé si me estoy dando a entender con esto. Entonces, yo lo considero una hazaña de parte de Absalón. Y este último punto, hermanos, penúltimo punto, perdón, se llama grandes hazañas para un objetivo equivocado. Fíjate que el hombre tiene una capacidad impresionante, iglesia. Dios en su misericordia nos hizo personas capaces. Intelectualmente, físicamente, somos muy capaces, iglesia. De verdad, es sorprendente la capacidad del hombre. Puede lograr grandes cosas, grandes cosas. Físicamente, el hombre puede lograr grandes cosas. Intelectualmente, grandes cosas. Yo me sorprendo. ¿Alguien aquí conoce a la cantante Adele? ¿Alguien aquí? Puro cristiano, no, nosotros solamente a Cristín Di Clario, pastor. Y a Lily Goodman. Bueno, para nosotros los del Arrabal, conocemos a esta. Y cuando escuchas a Adele, qué voz tan impresionante. Qué impresionante su voz, tan hermosa. Pero fíjate, o sea, imagínate, iglesia, que un día así, porque no podríamos decir que no podría pasar, se nos acaba de convertir Daddy Yankee, o sea, entonces imagínate.
¿Qué tal si Adel se convierte y viene a la PIB? No, gloria al Rey. Y está cantando aquí. Imagínate esa preciosísima voz para la gloria de Dios. Oh, hermanos, de verdad, nosotros tenemos mucha capacidad como seres humanos. El problema es para qué la usamos. Absalón utilizó una gran hazaña en su vida para cruzar el Jordán, que pocos cruzaron, para matar a su padre. ¿Sí lo entiendes conmigo así? Es una gran hazaña para un objetivo tan necio. El hombre tiene y tiene una capacidad enorme para hacer grandes cosas, físicas, intelectuales, pero ¿para qué? El objetivo es el que importa. ¿Cierto o no, iglesia? El objetivo importa y importa mucho. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en Éxodo capítulo 32, versículos 2 al 5. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Gracias. Aquí observamos al pueblo de Israel. ¿Ves a un pueblo pobre, iglesia? ¿Tú ves aquí miseria o ves riqueza? Una riqueza que tiene una razón de ser. Porque recuerda que cuando Dios los saca de Egipto, le dice: no los voy a dejar con las manos vacías. Cada uno va a pedirle a su ama, a su señora, joyas y vestidos y alhajas. Entonces dice la Biblia claramente: y así despojó Israel a Egipto de la riqueza. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, iglesia, no lo sacó con una mano adelante y otra atrás. Lo sacó, iglesia, con muchísima riqueza. Amén, con mucha bendición. ¿Qué hicieron con esa riqueza? Hicieron un ídolo. Entonces, fíjate, Dios siempre se ha asegurado de que tú seas muy bendecido. Y nosotros nos llenamos la boca de eso. Ahí sí nos hacemos muy cristianos evangélicos. Ay, por Dios tengo todo esto. Sí, y todo lo que tienes te ha llevado a ser más cercano a Dios. Todo lo que tienes de verdad te ha hecho una persona más devota de Dios, o solamente tienes y ya. La conclusión de todo. Porque esta gente tenía mucho oro, pero lo usó para hacer un becerro. Un becerro para adorar, para atribuirle todo lo que el Señor había hecho por ellos. Entonces, no es que no tuvieran recurso, es qué hacían con el recurso que Dios los puso en sus manos. ¿Cierto o no, iglesia? Y es que eso es lo mismo que ocurre en nosotros. No es que no tengamos recursos o que Dios no nos haya dado nada. Es que lo que tenemos o lo que hemos llegado a tener de parte de Dios, ¿para qué lo usamos? Y no solo te hablo de los recursos materiales, también tiene que ver con la capacidad intelectual, incluso con los talentos. Dios ha puesto sobre los hombres muchísimos talentos, habilidades, dones. Mucho, iglesia. Tu Dios es un Dios de mucha riqueza. Tu Dios tiene mucho que dar y que te ha dado ya. Mucho, iglesia. El otro día platicaba con el hermano Rogelio. Me platicaba que él es ingeniero en metalúrgico, igual que el señor Gerardo. Y cuando él termina la carrera, no había trabajo de eso. Y él estudió un buen rato ahí, pero no se quedó con las manos cruzadas. Puso una carnicería y le fue muy bien. Le fue muy bien, iglesia. O sea, eso me llevó a entender que Dios nos da tanta capacidad. Y a veces no es, el hombre puede o vivir de una cosa o de otra, ¿cierto o no? Y si no pones un negocio y si no haces algo, pero siempre Dios nos ha provisto de muchas habilidades para subsistir, iglesia. Dios nunca ha querido un grupo de monos tallando piedras. No, nos ha dado muchísimo intelecto, iglesia, capacidad para resolver cosas que los animalitos no tienen. Nosotros tenemos raciocinio, intelecto. Hay ingeniería en nuestras mentes, hay arte, hay mucho arte, iglesia. Pero sabes, a veces nosotros nos limitamos y no logramos reconocer cuánta capacidad Dios ha puesto en nosotros. Hay mucha capacidad. Dios se encargó de llenarte de muchísimo talento,
de muchísimos dones, de muchísimos recursos. Amén, iglesia. Todos, iglesia, tenemos una capacidad cerebral muy grande, muy grande. Todos. Ninguno aquí, iglesia, puede decir, no, yo no puedo estudiar una carrera, yo no puedo terminarla porque no nací para eso. No, créeme que no estás limitando la gloria de Dios en tu vida. Porque Dios te hizo súper inteligente, solo que a veces pues no lo sabemos administrar, ¿verdad? No le abrimos la válvula, no dejamos que la rata gire. A veces es lo que nos pasa, hermanos. Entonces, solamente es cuestión de creer que Dios llenó a los hombres de muchísima capacidad. Fíjate, una cita en Génesis nos va a mostrar cuánta capacidad hay en los hombres. Génesis 11, 3 al 7. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Muchas gracias. Escucha esto, iglesia. ¿Los animalitos tienen ideas? No, tienen instintos, que es diferente. Tú y yo tenemos la capacidad de tener ideas, que es pensamiento, iglesia. Es un recurso poderosísimo, hay que usarlo. Porque, híjole, a veces se nos hacen unas ideas bárbaras, carnales, impresionantemente diabólicas. Nos hacemos ideas bien macabras. En lugar de usar las ideas para resolver, usamos las ideas para meter fuego. No sé si me estás entendiendo. No sé qué ideas te haces. No sé qué ideas tienes. No sé qué ideas transmites, pero tienes la capacidad de tener ideas para resolver en lugar de para, no sé, hacerte ideas y chismear. ¿Me estás entendiendo? Porque muchos de los chismes que circulamos es porque nos hacemos ideas. ¿Cierto o no, iglesia? Porque tenemos la capacidad de hacernos ideas. Entonces esas ideas vuelan, salen. En los matrimonios los arruinan porque las mujeres empiezan a hacer ideas. Ya se hicieron un mundo, ya se hicieron una idea. Sácalas de esa idea, iglesia. No hay forma. No hay forma, iglesia. Porque tenemos la capacidad de hacernos ideas. Pero ¿para qué las usamos? Fíjate, este texto dice que ellos tuvieron la idea porque les llegó la idea de vamos a hacer ladrillos. ¿En quién inició la idea del ladrillo? ¿Quién sabe? Pero fue una buena idea. Vamos a entenderlo juntos así. ¿Fue una buena idea crear un ladrillo? Pues claro. Ahora, ¿para dónde la dirigieron? Es el problema. Ahora, esto nos dice una cosa. El problema no es tener ideas. El problema es hacia dónde nos llevan esas ideas. ¿Estás escuchando eso, iglesia? Tienes capacidad de tener ideas. Esas ideas son creativas. Son ideas con ingeniería. Y fíjate, tenían ahí cuando construyeron la Torre de Babel, comunicación. ¿Sí o no tenían comunicación, iglesia? Unidad, lograron comunicarse entre muchos para hacer la torre. Y lograron hacerlo tanto que dijo Dios, voy a detenerlos, porque fíjate, se están obstinando. Se van a construir esa torresota. Entonces Dios confundió sus lenguas porque tenían comunicación, ideas, ingeniería. Tenían muchos recursos, iglesia, muchos recursos. Pero ¿para qué lo estaban usando? Para construir una torre de Babel. ¿Una torre para glorificar a Dios, iglesia? ¿Una torre para conectarse más con el Señor? ¿Para llegar al Dios y alabarlo? ¿Para qué querían la torre? Para igualarse a Él. Para hacerse de un lugar ahí. Entonces, iglesia, fíjate nada más, el hombre tiene muchos recursos, pero ¿para qué los estamos usando? Absalón hizo una gran hazaña, pero ¿para qué? Para matar a su padre. Tú tienes mucho talento, tú tienes muchos recursos, tú tienes mucho. ¿Para qué lo estás usando? Fíjate, desde Génesis el Señor nos ha mostrado que Dios ha creado
un mundo lleno de seres humanos, pensantes, intelectuales, creativos, artistas, artífices, no sé, ingeniosos. Génesis 4:17 al 24 dice. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehuael, y Mehuael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaron en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Gracias. Y al observar esta cita, iglesia, ves a personas sin ningún recurso. Ves a personas que Dios desproveyó de capacidad, todo lo contrario, ¿no? Vemos el surgimiento de naciones enteras que construían, edificaban ciudades, iglesia. Personas que se dedicaban a hacer los instrumentos y a tocarlos. Los músicos de la Biblia aquí están, ¿verdad? Ves aquí músicos, ves artífices mira, aquí vienen los parientes del Gerard, ve a los que trabajaban con bronce y hierro. Entonces, tú y yo vemos muchísimo del talento de Dios, del poder, de la capacidad de Dios en los hombres. Dios no es un Dios que diga, no les voy a dar nada, ¿no? Que se lo vayan ganando. No, Él nos suelta manos llenas todas sus capacidades y recursos, hermanos. Punto número 4 y último, versículos 27 al 29. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Galadita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y queso de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. ¿Qué observas aquí, iglesia? ¿Qué podemos ver de Dios en este texto? No solamente es un Dios que llena de capacidad al hombre, sino un Dios que da provisión al hombre. Un Dios que da recursos. Fíjate, en el desierto hizo llegar a David toda esta clase de recursos que eran necesarios en ese momento. Desde una cama para dormir. Dios nos ha dado una cama, hermanos. Porque tú puedes decir, ay, qué padre, o sea, qué bendecidote el David, ¿no? Le llevaron camas, le llevaron de todo, queso de vaca, que no sé si era intolerante a la lactosa, pero se lo llevaron. Y le llevaron mucho, iglesia. Nosotros no nos traen ni un Oaxaca, aunque sea, hermanos. Entonces, fíjate nada más lo que dice la palabra de Dios. Dice que le llegó recursos desde donde en donde comiera, donde durmiera, que comiera, todas estas cosas. Dios es un Dios de provisión. Di conmigo eso. Dios es un Dios de provisión. Dios es un Dios de provisión, hermano. Jesús, cuando estuvo en el desierto, también fue alimentado por Dios. Jesús. Elías, cuando estuvo en el desierto, fue alimentado por Dios. Si tú estás en un desierto, iglesia, ten por seguro que el Señor es un Dios de provisión. Tú y yo lo hemos experimentado. Mira, a mí me encantaría un día poder tener un culto de testimonios. Un culto en el que pasemos y digamos, no, un día yo tenía un chorro de necesidad y Dios vino y suplió de una manera extraordinaria. Dios no tenía para la colegiatura y Dios proveyó. Te aseguro que tú y yo tenemos mucho testimonio de parte de Él. Mucho, iglesia. Mucho, porque hemos recibido mucho. Pero ¿qué dice la palabra sobre el que recibe mucho? Mucho se le demanda también, ¿verdad? Mucho agradece, mucho ama. Escucha bien. No solo se trata de, qué bueno, he recibido mucho.
Porque ahorita vamos a hacer ese recuento, ¿verdad? Con las uvas y que con las cenas. Ay, gracias Dios, porque nos has dado mucho, ¿verdad? Nos has dado mucho, sí, pero el que mucho se le da, mucho se le demanda. Mucho ama, mucho. Pero iglesia, a veces en la casa de Dios, y que Dios vive, sí, sí, vive ya. Y no se nos nota, iglesia, que amemos mucho. No se nos nota gratitud, no redituamos, iglesia, lo mucho que hemos recibido. Parece que estamos recibiendo bien poco del Señor. Parece que apenas si Dios nos da lo suficiente. Te aseguro que Dios te da más de lo que necesites. Más. No puedes decir, oh, apenas rayando, apenas y para poder subsistir me da el Señor. Por favor, levanta tu mano si tú consideras que Dios apenas si te da para vivir. Ahora levanta tu mano si tú reconoces que Dios te da mucho más de lo que mereces y más de lo que necesitas para subsistir. Todos. Entonces, ¿por qué eso no se ve en la alabanza, hermanos? ¿Por qué eso no se ve? Porque deberíamos reflejarlo, ¿no crees? Y yo quisiera que tú y yo lo reflexionáramos porque viene un año nuevo, iglesia. Si Dios nos permite llegar ahí y si Dios nos permite cruzarlo completo, a mí me encantaría, iglesia, que comenzáramos con ideas nuevas, con actitudes nuevas, iglesia. No podemos seguir siendo la misma iglesia. No podemos llegar al 2024 con la misma actitud. Necesitamos cambiar. No es que vayamos mal, pero podemos ir mejor. ¿No te parece? No es que estemos mal, iglesia. Te lo digo como tu pastor de verdad. No lo considero así. Pero tampoco quisiera ser un pastor apapachador que, todo está bien, ustedes sigan igual. No, me encantaría incentivar tu vida a mejorar. Me encantaría incentivar tu vida a que seamos una iglesia cada vez más viva. Una iglesia cada vez más encendida en el fuego de la presencia de Dios. Amén, iglesia. Yo lo creo. Yo creo en mi Dios y creo que Dios ha sustentado Pipachuca 65 años, iglesia. 65 años de poder de Dios. Y yo creo que Dios quiere hacer más cosas. Esa canción a mí me pegó muchísimo, el puentecito este de si vivo estoy no es el final. Mayores cosas tú vas a hacer. Yo lo creo. Y me gustaría que fuera un himno, un canto de guerra para Pipachuca en estos siguientes días, que digamos, sí, si estoy vivo hay un propósito para mi vida. Hay algo, porque Dios me ha provisto de capacidad y me ha rodeado de recursos como para fracasar. No quiero que mi vida concluya como la de Saúl, que tenía todo para la victoria y terminó suicidándose. Quisiera aprovechar esos recursos y todos esos elementos que el Señor me rodeó. Amén, iglesia. Solo para mencionarte un texto de este punto. Isaías 48:21 dice: No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. gracias. Me ha parecido sorprendente este texto porque resume muy bien toda la provisión que experimentó el pueblo de Israel durante su estancia en el desierto. Cuando Dios los rescata de Egipto, los lleva al desierto, no porque no hubiera otro lugar, sino porque muchas veces les dijo, los llevé al desierto para probarlos, para manifestarme a ellos, decía la palabra del Señor. Y sí, efectivamente así sucedió, iglesia. Los lleva al desierto y ahí les muestra el alcance de Dios, que fue mucho. Una de las cosas que me sorprendieron es que en el desierto ellos no tenían ropa, no tenían cómo hacer más ropa y les crecía la ropa. ¿En serio les crecía la ropa así? Las mujeres bien decepcionadas seguramente en esas épocas, ¿no? No necesito. Les crecía la ropa, les crecían los zapatos, iglesia, y Dios les daba maná. Y hay algo que a mí me sorprende que acabamos de leer. Había una roca que los seguía. Incluso en el Nuevo Testamento lo describe todavía más. Una roca los seguía y esa roca era Cristo. Después lo especifica en el Nuevo Testamento, pero esa roca los seguía y cuando tenían sed tocaban el agua, la roca, y salía agua en el desierto de una roca. Porque Dios es un Dios que provee. Dios es un Dios de provisión y te sorprendería de dónde saca la provisión el Señor. Te sorprendería. De verdad es sorprendente ver a Dios actuar proveyendo ropa, proveyendo comida, proveyendo agua en el desierto.
para mostrarse a sus vidas. Así que, amada iglesia, este es tu Dios, un Dios que provee, un Dios que se manifiesta. Así que, iglesia, ¿no te da confianza este Dios? ¿No te da confianza que no te va a dejar solo en un desierto, que no te va a dejar desprovisto en un desierto? Esta vida es un desierto. Tiene sus sones y sus sazones y siempre tenemos ahí necesidades, ¿no te parece, iglesia? Yo te animo a conocer este Dios de provisión y que confíes en Él, porque Él es un Dios bueno, que extiende su mano, mira, grande, grande y lleno de gracia, iglesia. Yo te pido que te pongas de pie, vamos a orar. Vamos a orar esta tarde y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje, por este cierre de serie. ¿Quién está en el timón? Hoy terminamos esta serie, lo cual significa que la siguiente semana, iglesia, estrenamos serie. Así que no te pierdas esta nueva serie, pero no dejes de hacer eco de lo que Dios te habló con el capítulo 17. ¿Quién está en el timón? ¿Quién dirige tu vida? ¿Quién conduce las decisiones de tu vida? ¿Hacia dónde va tu vida? Yo te animo, si tú gustas, iglesia, valdría la pena. A veces nos aventamos maratones de todas las series, hasta de Mariela del Barrio. ¿Por qué no aventarnos un maratoncito de aventarnos otra vez esta serie de quién está al timón? A lo mejor este hilo nos va a ayudar a comprender muchas cosas que están pasando en nuestras vidas. Te animo, iglesia. Todas están en Facebook, todas están en YouTube. Y puedes buscarlas, escucharlas y que el Señor siga bendiciendo tus vidas. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por esa misericordia, Señor, porque la verdad, Dios, no deberías hablarnos. No nos merecemos que nos hables, no somos dignos de escuchar una palabra, Señor, que muchas veces no la valoramos, Señor. Padre, quiero pedirte, Señor, que bendigas nuestras vidas. Y al observar hoy la vida de Aitofel, veamos un hombre que fue lo suficientemente sabio para poner orden en su casa, pero lo suficientemente necio para suicidarse. Y quizás soy esa persona que tiene orden en su trabajo, su empresa, su negocio, pero tiene un desorden en su espíritu. Y si es mi caso, Señor Dios, por favor, te pido que traigas, Señor Dios, tu orden. Tu palabra dice, lo primero que hiciste ahí en Génesis 1 en adelante es poner orden. Que todo lo que estaba desordenado y vacío, tú lo acomodaste. Y yo quiero pedirte, Señor, que así lo hagas en mi vida, que separes la luz de las tinieblas. Yo no puedo tener, Señor, un celular donde haya música de luz y música de tinieblas. Separa mi vida, Señor. Y ayúdame, Señor, a vivir en la luz, a vivir en orden, no solamente en lo moral, en lo físico, sino también en lo espiritual, Señor. Padre, que mi vida esté tan en tu control, que mi mente no esté pasando ni siquiera el deseo de quitarme la vida, porque sé que el fin, Señor, de una persona que se ha suicidado, según lo que tu palabra dice, pues ha sido, Señor Dios, a hombres y mujeres, hombres, en su mayoría, Señor, de tu palabra, que por envidia, por cobardía, por frustración, no supieron qué hacer con lo que sentían y pensaron que esa era la salida, Señor. Te suplicamos, Señor Dios, que traigas a nuestra memoria toda la clase de recursos y capacidades de las que nos has provisto. Que nos recuerdes, Señor Dios, que no nos has dejado en este mundo sin todas esas armas